¿Qué tal, estimados estudiantes? Tengan ustedes muy buenas noches. Les habla el profesor Luis Basauri Castillo y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de, de la historia del Perú y que nos pasó a nosotros a través de los españoles que vinieron a invadir a nuestro territorio, al territorio del Tahuantinsuyo, y nosotros somos, pues, digamos, herederos de ese, digamos, de ese evento, de esa circunstancia, en el cual nos embarcamos primero en las grandes expansiones de descubrimiento para poder después llegar a tomar en posición a nuestras tierras en este campo de los españoles. Vamos a ver primero la expansión europea. ¿Cuáles fueron las causas de estos grandes descubrimientos que hubieron en esta época? ¿No? Hubieron causas económicas, por ejemplo. Sabemos que en el año 1453 los turcos conquistan Constantinopla, es decir, al Imperio Romano de Oriente, porque el Imperio Romano de Oriente tenía, digamos, en esta parte, en Constantinopla, su capital. Entonces los turcos en 1453 toman, digamos, y destruyen al ejército romano y se quedan con Constantinopla. Entonces los turcos conquistan Constantinopla y al conquistar esta ciudad, toman ellos la ruta de la seda y obstaculizan el comercio de otros países en esta ruta que era la seda. La seda era pues un material, ¿no? Una tela muy, muy fina que se vendía pues en Europa, ¿no? Muy, muy costosa. Entonces, los turcos, al invadir al Imperio Romano de Oriente, tomando Constantinopla, se paralizó el comercio de especias. ¿Cuáles eran las especias? Por ejemplo, la pimienta, el comino, la sal, eran especias que ellos intercambiaban, la canela también, ¿no? Eran especias que intercambiaban con otras ciudades los productos, ¿no? Y era se dio a través de la ruta como dice, con la seda, entre Europa y Oriente. Se produjo también la búsqueda de nuevas rutas al propiciarse, digamos, este estancamiento o digamos, desvío de la ruta de la seda. ¿Qué hicieron los exploradores, los reyes? Lo que trataron de hacer es buscar nuevas rutas, ¿no? Hacia Oriente para que puedan ellos intercambiar sus productos, vender su comercio, qué sé yo. Por ejemplo, vamos a ver que en Portugal se produce una circunnavegación por parte de los portugueses y de la Casa de Castilla navegaron pues hacia el oeste con Colón, ¿no? Entonces vamos a ver acá algunas cosas más adelante sobre estos viajes de exploración. Otra de las causas de los descubrimientos es la causa científica, ¿no? O decir, ¿qué cosa es lo que se descubrió en esa época? Por ejemplo, las carabelas, ¿no? Los barcos eran barcos más grandes, con más capacidad de carga, ¿no? Que llevaban también velas, ¿no? Para de esta manera el viento pueda soplar sobre ellas y agilizar el embarcamiento. Entonces, la brújula también es otra digamos, de las ciencias, de la tecnología que hubo en esa época. La brújula que indicaba, pues el imán era una aguja imantada que indicaba el norte, ¿no? Entonces ya con eso ya se mantenía más o menos en la dirección en que iba en el barco para que no se pierdan, pero Colón se perdió, ¿no? De nada le sirvió la brújula, se perdió Cristóbal Colón, él empezó a haber llegado a la India, ¿no? Pero en sí llegó a, digamos, a América, ¿no? A las islas, pero a América llegó. Entonces le jugó mal la brújula, pero la brújula era, pues, digamos, la tecnología de la época. Otro, había también el astrolabio, y el astrolabio era un instrumento para situar las estrellas, para fijar las estrellas, ¿no? Digamos, en la bóveda celeste. Entonces, eso le permitía, según las estrellas, también movilizarse, ¿no? Y también, por último, los mapas que eran así, pues, digamos, parte de la cartografía, para poder también señalar por dónde tenían que ir la ruta. Y de acuerdo a eso, tenían el astrolabio y también tenían la brújula para poder guiarse.
eh, también la parte ideológica, las ideas, la cultura, ¿no? Del humanismo de esa época también tuvo sus logros. Por ejemplo, el afán de nuevos conocimientos, ¿no? Estamos hablando de 1492, al finales ya del siglo XV, ¿no? Entonces, el afán de nuevos conocimientos en Europa, el afán de aventurarse también, no, no tengo nada acá, voy a aventurarme, voy a ver qué cosa es lo que puedo conseguir en otros lugares. O sea, el afán de aventurar, a ver qué cosa hay más allá de. Hubieron muchas personas, creo que muchos tuvieron miedo, no tuvieron temor, no quisieron zarpar, pero ese era también los aventureros. Hubieron muchos aventureros en España que se lanzaron al mar para ver qué cosa encontraban en el otro mundo, ¿no? Y otras cosas también, el afán de tal vez enriquecerse, ¿no? Como lo fue Pizarro, el deseo de Diego de Almagro, ¿no? Y de otras personas que vinieron después, ¿no? El deseo de enriquecerse. Y vaya que lo lograron. Muy bien, entonces estas son las causas principales de los descubrimientos. Vamos a continuar ahora. Muy bien, acá tenemos a los famosos vikingos, que también eran exploradores, ¿no? Tenemos vikingos como Erik el Rojo, como Leif Erikson. Entonces, el Rojo y Erikson fueron los protagonistas, pues, de estos viajes. Acá vemos una isla que queda al norte de Estados Unidos, se llama la isla de Groenlandia. ¿Quién llegó a la isla de Groenlandia? Un navegador por excelencia, ¿no? ¿Quién fue? Erik el Rojo, un vikingo, ¿no? Y los vikingos eran característicos por sus cascos con dos cachos, ¿no? ¿Cuál era la intención de esto? Uno, bueno, que era como unos adornos diferentes al resto, ¿no? Que tenían, y otro que para causar temor en los enemigos. Entonces, esto era como un símbolo de poder, como un símbolo de que decirte, oye, conmigo no te metas, ¿no? Yo soy poderoso. Entonces, era también el símbolo de esa, digamos, de ese casco que ellos ponían con esos dos cachos, diciendo, pues, aquí estamos, somos los poderosos, somos los fuertes, y la gente en verdad sí les tenía miedo, los vikingos fueron grandes conquistadores también, ¿no? Entonces, el que llegó a Groenlandia primero fue Erik el Rojo, ¿no? Erik el Rojo. Y después, lo que hizo Ericsson fue llegar a la isla de Balfin, que queda ya al norte de Canadá, luego también a Labrador, ¿no? Labrador, Maryland, Vinland, que fueron lugares, a Terranova también llegaron, ¿no? Lugares ya de América del Norte. Entonces, Ericsson llegó a América del Norte y el Rojo logró, digamos, conquistar Groenlandia. Groenlandia es una isla gélica, ¿no? Que le pertenece actualmente a Dinamarca. Muy bien, vamos a continuar, entonces dejamos a los vikingos y nos vamos a la siguiente. Muy bien, y empezamos con los descubrimientos geográficos de Portugal. Le vamos a presentar acá a Bartolomé Díaz, a Vasco da Gama y a Pedro Álvarez Cabral. Este último es Pedro Álvarez Cabral. Bueno, fueron tres navegantes portugueses, ¿no? Repito, Bartolomé Díaz, acá tenemos a Vasco da Gama y finalmente a Pedro Álvarez Cabral. ¿Qué lugares ellos conquistaron en sus viajes? Todos salieron de Lisboa. Lisboa es Portugal, la capital de Portugal, ¿no? El primer viaje, el de color rojo, Bartolomé Díaz, salió de Lisboa, llegó a Cabo Verde, luego llegó acá a las costas de, digamos, de Congo, Camerún, luego siguió a cabo, ¿no? A los cabos, digamos, africanos, y llegó hasta el Cabo Buena Esperanza. Entonces, y de ahí nuevamente regresó. Entonces, digamos que la tripulación, digamos, la tripulación de Bartolomé Díaz salió de Lisboa a Portugal y llegó a Cabo de Buena Esperanza. Así se llama hasta hoy, al Cabo de Buena Esperanza. Muy bien, la segunda ruta le corresponde el color verde a Vasco da Gama. ¿A dónde llegó Vasco da Gama? Salió de Lisboa y se dirigió por acá, por el Océano Atlántico. Llegó también al Cabo Buena Esperanza, que ya lo había conseguido Bartolomé Díaz, y Vasco da Gama va a llegar hasta Calicut. ¿Y dónde queda Calicut? Calicut queda en la India, o sea, llegó hasta la India. Fíjese, llegó un gran recorrido, ¿eh? Por todo alrededor de África y llegó ya a la India. ¿Y cuál es, digamos, lo anecdótico de Pedro Álvarez Cabral? Salió también de Lisboa y se chocó con las costas de
Brasil. Entonces, Pedro Álvarez de Cabral fue quien descubrió, digamos, las costas de Brasil por el Océano Atlántico, ¿no? Y también siguió la ruta de Cabo de Hornos y llegó también al norte de Calicut, ¿no? En la India. Entonces, estos fueron, digamos, los tres puntos principales. Recordemos, Bartolomé Díaz salió de Lisboa, Portugal, y llegó hasta Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Al sur de África. Vasco da Gama salió también de Lisboa y llegó a la India. Y Pedro Álvarez Cabral también se chocó accidentalmente, ¿no? A las costas de Brasil. Y por eso es que toda esta parte de acá, más adelante, le va a pertenecer a Portugal. Y es por eso que Brasil habla portugués, gracias a, digamos, al descubrimiento de Pedro Álvarez de Cabral. Muy bien, vamos a continuar entonces. Luego tenemos acá los viajes de el famosísimo Cristóbal Colón, genovés. Muy bien, acá tenemos 4 viajes principales, ¿no? Y Cristóbal Colón va a salir del puerto de Palos en el primer viaje, sale del puerto de Palos, es de color naranja, y pasa por las Islas Canarias, y luego va a llegar a Guananí, a quien lo bautizó como San Salvador. La primera, digamos, acá él pasó algo curioso, ¿no? Cuando llegó a esa, bueno, esta es una isla conocida por España, ¿no? No había mucho que hablar, pero cuando llegaron a Guananí, ¿no? Entonces, ellos pensaron que habían llegado a la India, ¿no? Eh, y él pensó y dijo a la reina, hey, hemos llegado a la India, ya podemos comercializar, ya podemos nuevamente buscar nuevas especies, pero en realidad no era la India, sino eran las islas ya, bueno, actualmente yo americanas, ¿no? Entonces, la isla de Guananí, y él lo bautizó como San Salvador, ¿no? Y después, bueno, él también va a llegar a lo que es la Española, a quien le puso también Santo Domingo, ¿no? Entonces, digamos, la isla principal fue Guananí. Fernando de Triana. ¿Quién fue Fernando de Triana? Fue el primero que divisó la tierra, que divisó Guananí, porque esta es la primera tierra que ellos divisaron. Acá llegaron, ¿no? Guaraní, y Fernando de Triana dijo, tierra, tierra, fue el primero que dio el aviso que habían llegado a la tierra. Entonces, y ellos le pusieron indios, ¿por qué? Porque habíamos llegado, ellos pensaron que habían llegado a la India, y por eso le pusieron indios, ¿no? En el segundo viaje de Cristóbal Colón, parte también del puerto de Palos, y se dirige, es el color rojo, ¿no? También pasa por las Islas Canarias y va a llegar acá a Cuba, ¿no? A Juana, y le puso por nombre Cuba, y después también a San Juan, que le puso Puerto Rico. Entonces, ese es el segundo viaje de Cristóbal Colón. De ahí nuevamente se regresa y después va a partir del puerto en el tercero, sale del puerto de Barrameda. Del puerto de Barrameda, ¿no? Es el color lila, va a ir por las Islas Canarias, va a bajar por las islas de Cabo Verde, luego va a llegar a Trinidad. Miren, Trinidad. Es decir, que Trinidad ya correspondía a las costas de América del Sur, miren. Y también va a llegar a la desembocadura del río Orinoco, porque por aquí también está el río Orinoco. Entonces, si nosotros le preguntásemos, ¿no? ¿En qué lugares llegó de América del Sur, ¿no? En Cristóbal Colón. Ojo, que antes no se llamaba América, pero bueno, digamos así, ¿no? En términos de día actuales. De América del Sur llegó a la isla Trinidad, que está en esta parte, y de América del Sur, y a la desembocadura del río Orinoco en Venezuela. Entonces, ya había chocado en las costas, digamos, sudamericanas, y él no sabía que era América. ¿Quién le va a poner el nombre de América? El nombre de América le va a poner después también un navegante, Américo Vespucio. Américo Vespucio le dijo a la reina, no, Colón no ha llegado a la India, eso no es la India, ese es un nuevo mundo, diferente. Y en honor a Américo le pusieron a nuestro continente América. Tanto así, América del Norte, América Central y América del Sur, ¿no? Entonces, en honor a Américo Vespucio, le pusieron el nombre a nuestro continente. Y en el cuarto viaje, que es de color verde, parte del puerto de Cádiz y se va a dirigir a la isla Martinica y va, digamos, a descubrir lo que hoy es Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, o sea, a países centroamericanos.
Vamos a continuar entonces, viéndolo esto así a grosso modo. Vasco Núñez de Balboa fue aquel personaje que logró descubrir el Océano Pacífico, a quien le pusieron, ¿no? Acá está Vasco Núñez de Balboa, que en 1513 descubrió el Océano Pacífico y ellos le pusieron el Mar del Sur. Lo bautizaron al Océano Pacífico como el Mar del Sur. Bueno, y acá tenemos una de color rojo cuando él ya descubre acá el otro océano, el Océano Pacífico, ¿no? Y le pusieron el Mar del Sur. La línea roja es digamos, el lugar de donde vino y pasó hasta el otro lado, ¿no? Y aquí él descubre, como le digo, el Mar del Sur, que es el Océano Pacífico en esta parte. Entonces, aquí se le atribuye como el descubridor del Océano Pacífico a Vasco Núñez de Balboa en 1513. Vamos a continuar y tenemos acá la ruta de la circunnavegación, la vuelta al mundo, ¿no? ¿Quién la empezó? La empezó, ¿no? Magallanes. Entonces, Magallanes fue quien empezó esta ruta. ¿Y cuál fue la ruta de Magallanes? De Magallanes fue el color rojo, ¿no? Es decir, partió de, digamos, de esta parte de España, ¿no? Partió de España y luego llegó hasta Sudamérica y de Sudamérica llegó hasta el estrecho de Magallanes. Por eso que lleva el nombre hasta ahora, ¿no? El estrecho de Magallanes. Entonces, Magallanes llegó hasta, digamos, por las costas brasileras del Océano Atlántico y llegó al estrecho que lleva su nombre, que se llama Estrecho de Magallanes. Por acá, en una entrada entre Tierra del Fuego y en la parte de la, digamos, de la Patagonia, ¿no? Del espacio ya en donde hay mucho hielo en esta parte. Entonces, acá hay un estrecho, como una entradita, como un callejón, que se llama el Estrecho de Magallanes. Luego siguió Magallanes, ¿no? Y va a llegar, ¿no? a las costas de islas asiáticas, y aquí él tiene una terrible enfermedad y muere. ¿Y quién toma el control de esta navegación? Elcano. Entonces, Sebastián Elcano toma la ruta y acá va a dirigirse, como este es un plano, y nuevamente va a venir por acá, va a ir por el sur de África y va a llegar nuevamente a España. Entonces, ¿quién completó la ruta de la circunnavegación? Sebastián Elcano, ¿no? No se olviden. Entonces, esta ruta de circunnavegación que dieron la vuelta al mundo, entonces empezó con Magallanes y terminó con Elcano, Sebastián Elcano. Seguimos. Los viajes de Pizarro, que más adelante en la otra sesión los vamos a ver exclusivamente cuando ya estamos en la invasión, ¿no? El primer viaje fue un viaje de exploración, el segundo viaje un viaje de descubrimiento, el tercer viaje de invasión. Entonces, en este viaje de descubrimiento ya él va obteniendo ya ayuda, seguidores, ¿no? La pregunta es, ¿por qué unos cuantos cientos de españoles pudieron doblegar a millones de incas, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos y lo vamos a responder cuando nos toque el bloque de esa sesión. Entonces, Francisco Pizarro emprendió ya la ruta conquistadora por la cual España se iba a favorecer, más que del oro, la plata, porque los españoles, el mineral que más se llevaron acá de Perú fue plata. Oro también, ¿no? Pero en grandes cantidades fue la plata. Y Francisco Pizarro, los 3 viajes, va a empezar, bueno, el primer viaje desde Panamá, porque Panamá ya se conocía Panamá, se conocía Cuba, todos los países centroamericanos. ¿Por qué? Porque Colón llegó a ellos y en el mapa que él tenía estaba indicado toda la ruta por donde deberían de ir. Entonces ya se conocía ya esta ruta. Entonces, gracias a estas exploraciones, digamos, de navegación, sirvió para que después los países europeos pudieran conquistar otros lugares y colonizarlas, ¿no? Así, por ejemplo, España colonizó México, colonizó Perú, acá en América, ¿no? Y también Argentina, Chile. Portugal colonizó acá en esta zona de América, colonizó Brasil, y así también Inglaterra también, ¿no? Colonizó también lo que hoy es Estados Unidos. Entonces, aquí hablando de América. Entonces, podemos observar que estos viajes sirvieron de mucho para los países europeos para que puedan colonizar a muchas ciudades
y a muchos de ellos explotarlas. Muy bien, vamos ahora con un personaje muy importante, es el señor Francisco de Orellana. Este señor logró también, digamos, conocer una ruta muy importante. Descubrió el río Amazonas, ¿no? Y en este río Amazonas fue muy importante porque sabemos que el río Amazonas no desemboca en el Océano Pacífico. El río Amazonas desemboca en el Océano Atlántico. Entonces era una ruta también de conexión entre Perú y Brasil, ¿verdad? Acá está el río Amazonas, ¿no? Entonces, ¿quién descubrió este río? Fue Francisco de Orellana, y ahí también había muchos indígenas, muchos nativos, ¿no? Que le ayudaron también a continuar con el viaje en este río muy caudaloso, el más caudaloso del mundo, que es el río Amazonas. Es más, también es una maravilla natural, una de las 7 maravillas naturales, ¿no? Es el río Amazonas. Muy bien, entonces recuerden, Francisco de Orellana, ¿no? Él descubrió el río Amazonas. Y seguimos. La conquista de México. Muy bien. Hernán Cortés, que tenemos acá en esta imagen, fue quien, digamos, invadió a los mexicanos, sobre todo a los aztecas, que era la cultura azteca, abajo estaba la cultura incaica. Entonces, él se dirigió de México, de Cuba a México, y ahí encontraba muchos enemigos de los monarcas aztecas. Y esos enemigos se unieron a los españoles, ¿no? Se unieron a los españoles porque lo vieron, era sorpresa, ¿no? Cómo estaban ellos vestidos, cómo era digamos, su vestimenta, sus adornos, y eso ellos pensaban que eran dioses. Igual cuando los españoles llegaron a Perú, los incas pensaban que eran dioses. Y también acá en México, y los atendieron bien, los recibieron bien. ¿Y qué hizo Hernán Cortés? De pronto Hernán Cortés los tomó como prisioneros a Montezuma. Montezuma era, digamos, el último rey de los aztecas, y él lo tomó prisionero, ¿no? Y en eso que lo toma prisionero, la gente que estaba a favor de Montezuma, ¿no? Se va a, digamos, a levantar, y en una noche van a tomar una emboscada a los españoles, y se llamó la Noche Triste. ¿Y por qué se llamó la Noche Triste? Porque ahí murieron muchos españoles que los atacaron, bueno, las tribus indígenas, ¿no? De Montezuma. Y también murieron, claro, muchos indígenas, ¿no? Entonces, ahí fue donde se derramó mucha sangre en esa etapa, en la etapa de la invasión de España a través de Hernán Cortés. Como dice acá, palmo a palmo la ciudad azteca fue tomada después de una feroz lucha. Los españoles pudieron acabar con una resistencia de varios meses, dirigida también por Cautemot, último jefe azteca. Claro, porque Montezuma estaba ya prisionero, ¿no? Ya le habían dado muerte. Entonces Cautemot tomó también ahí el poder. Y bueno, como digo, fue una noche triste para los españoles. Murieron muchos de ellos. Y así podemos determinar entonces la importancia de los viajes de descubrimiento, ¿no? Hay muchas, digamos, muchos países que tratan de continuar con descubrir otros lugares, otras zonas. ¿Qué es lo que está queriendo en la actualidad? Vamos con la tecnología actual. En la actualidad, la NASA está yendo a descubrir, digamos, si existe vida, ha existido vida o no, el oxígeno en otro planeta. Este año, la NASA ya ha enviado ya hace 2 años un robot, el Curiosity, ¿no? Y este año va a enviar también a otro robot para que sea mucho más potente, para que pueda enviar debajo del subsuelo, puede excavar y enviar información, ¿no? A la NASA, fíjense. Entonces, ahora el descubrimiento es espacial, ya no tanto de colonizar, porque ya todo el mundo ya casi ya se conoce, es libre, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que quiere hoy día la NASA? Descubrir otros planetas. Han descubierto planetas muy parecidos al planeta Tierra. Van a ver si eso es apto para la vida, ¿no? Bueno, cosas así se están viendo hoy en día a través de estos descubrimientos. Y si hablamos de tecnología, ni hablar, ¿no? Están hablando ahora de, digamos, del G5, ¿no? El G5 dice que es bueno en cuanto a las telecomunicaciones, es muy bueno, pero afecta mucho también digamos, a la humanidad, para su salud. Esas antenas G5 van a ser mortales, van a tener esas ondas, van a generar cáncer a los seres humanos. Entonces, la tecnología
es buena, pero también tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, ojalá que en el Perú no se dé esto, pero bueno, esperemos lo que va a pasar, estamos en la mano de Dios. Entonces, vamos a terminar con esto, y hasta aquí pues hemos avanzado con esto de los descubrimientos, y esperamos pues que haya sido de beneficio para ustedes, para que puedan desarrollar sus actividades. Bueno, chicos, chicas, champanistas, con ustedes estuvo el profesor Luis Basauri Castillo, y será pues hasta otra oportunidad. Que Dios me los bendiga, y a cuidarse todos, porque Dios es grande y poderoso. Muy bien, chicos, les saludo a su profesor entonces, que tengan digamos, momentos felices en su casa, compartiendo con su familia. Hasta entonces.